Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que a todos nos encanta cuando se trata de nuestras parejas favoritas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Mert y Afra. Sí, exacto. La pregunta que todos se hacen, ¿es amor o distancia? Y déjenme decirles la verdad los va a sorprender. Prepárense porque vamos a sumergirnos en todo lo que sabemos, especulamos y sobre todo, vamos a intentar descifrar qué está pasando realmente en la vida de esta querida pareja. Pero antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botón de suscribirse que ven por ahí. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y a ustedes les garantiza no perderse nada de lo que traemos. Así que, Mert y Afra. La pareja que ha capturado la atención de tantos, tanto por su talento en pantalla como por los rumores que los rodean fuera de ella. Hemos visto su química explotar en sus proyectos juntos, esa chispa innegable que hace que uno se pregunte si lo que vemos en cámaras es solo actuación, o si hay algo más profundo ahí. Y es que, seamos honestos, cuando dos personas parecen tener una conexión tan genuina, es natural que la gente empiece a especular, a desear que ese amor trascienda la pantalla. Pero claro, en el mundo de las celebridades, la vida privada es, bueno, privada. Y a menudo, lo que se filtra a los medios o lo que vemos en redes sociales es solo una pequeña fracción de la realidad. La fama, el trabajo constante, las giras, las producciones que a menudo los llevan a diferentes partes del mundo, todo esto puede ser un obstáculo enorme en cualquier relación, y más aún cuando hablamos de figuras públicas. La distancia geográfica, las agendas apretadas, la falta de tiempo, son factores que ponen a prueba hasta las relaciones más sólidas. Y es precisamente aquí donde entra la gran incógnita: ¿la distancia ha enfriado su relación o, por el contrario, ha fortalecido su vínculo? ¿Han logrado mantener viva la llama a pesar de los kilómetros y los compromisos? Vamos a analizar las pistas. Hemos visto fotos de ellos juntos, momentos que parecen indicar una cercanía especial. También hemos notado periodos de silencio, donde la actividad en redes sociales disminuye o donde sus caminos parecen separarse temporalmente. Y es en esos momentos de aparente distancia cuando los rumores se intensifican. ¿Se están distanciando? ¿Ha surgido un nuevo interés? ¿O simplemente están enfocados en sus carreras individuales, como lo harían dos profesionales en cualquier otro campo? La presión mediática, las expectativas de los fans, todo suma a la complejidad de la situación. Y luego está el factor de las redes sociales. Hoy en día son una ventana al mundo de las celebridades, pero también pueden ser un campo minado de interpretaciones. Un like, un comentario, la ausencia de uno, un emoji, todo puede ser analizado hasta el último detalle y, a menudo, sacado de contexto. ¿Han utilizado las redes para confirmar su relación, o para mantenerla discreta? Hay mensajes ocultos en sus publicaciones que solo los más observadores logran captar. Es un juego de detectives constante para los fans, y a veces, las respuestas están justo delante de nosotros, pero no las vemos. Los reportes de la prensa, las entrevistas, los paparazzi capturando momentos fugaces, todo esto conforma la narrativa que se construye alrededor de Mert y Afra. A veces la información es contradictoria. Un día se habla de planes de futuro y al siguiente de distanciamiento. Y es normal que nos sintamos confundidos. ¿A quién debemos creer? ¿A los rumores, a las apariencias, o a las pocas declaraciones oficiales que se han dado? Pero hoy, queremos ir más allá de los titulares y de la especulación. Queremos examinar los hechos, las señales, y sobre todo, queremos entender lo que podría estar pasando en sus vidas. Sabemos que ambos son personas dedicadas a su arte, apasionados por lo que hacen. Y es esa misma pasión la que a veces exige sacrificios. ¿Han tenido que sacrificar tiempo juntos por sus carreras? ¿Han encontrado la manera de equilibrar su vida personal y profesional, a pesar de las dificultades? Piensen en la cantidad de tiempo que pasan filmando, viajando, promocionando. Es una vida intensa, llena de desafíos logísticos y emocionales. Para cualquier pareja, mantener una conexión fuerte cuando uno o ambos viajan constantemente es un desafío. Y para Mert y Afra, con la atención pública que conllevan, ese desafío se multiplica. Quizás la distancia no es un obstáculo, sino una prueba de fuego. Quizás cada vez que se reencuentran, su amor se fortalece. Quizás los momentos que comparten, aunque sean escasos, son de una calidad excepcional,
llenos de significado y de una conexión profunda que solo la distancia puede, paradójicamente, intensificar. Hemos visto ejemplos en otras parejas de celebridades donde la distancia ha sido un factor, pero que han logrado superarlo, demostrando que el amor verdadero puede trascender cualquier barrera. Y luego está el factor de la privacidad. En un mundo donde todo se expone, no es posible que Mert y Afra estén protegiendo su relación del escrutinio público. Que estén eligiendo mantener ciertos aspectos de su vida lejos de los focos, para poder vivirlos de forma más auténtica. Tal vez la aparente distancia no es una señal de problemas, sino de una elección consciente de preservar su espacio personal. Lo que sí es innegable es la admiración que generan. Su talento, su carisma, la forma en que se complementan en pantalla, todo esto ha creado una base de fans muy leal que en muchos casos desea verlos felices y juntos. Y a veces esa misma presión de los fans puede ser abrumadora. Analicemos algunos de los argumentos a favor del amor, los gestos sutiles en entrevistas, las miradas cómplices, los mensajes de apoyo mutuo que a veces aparecen en redes. Son pequeños detalles, pero para los fans, son indicios importantes de que su conexión va más allá de la pantalla. Por otro lado, los argumentos a favor de la distancia, las ausencias prolongadas, la falta de confirmación explícita, los rumores de otros romances, aunque no confirmados, que surgen cada cierto tiempo. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Quizás su relación es compleja con sus altibajos como la de cualquier pareja. Quizás la distancia es un factor real con el que tienen que lidiar, pero han desarrollado estrategias para mantener su vínculo fuerte. Quizás, en lugar de amor o distancia, deberíamos pensar en amor y distancia, y cómo navegan ambos. Y es ahí donde reside la sorpresa. La sorpresa no es necesariamente que estén juntos o separados, sino la profundidad de cómo gestionan su relación en medio de todas estas presiones. La verdadera sorpresa podría ser la fortaleza de su compromiso mutuo, su capacidad para comunicarse, para apoyarse, para priorizar lo que es importante para ellos como pareja, a pesar de las circunstancias. Entonces, ¿amor o distancia? Después de todo este análisis, la respuesta no es blanca o negra. Es una paleta de grises, llena de matices. Lo que parece ser distancia puede ser simplemente el espacio necesario para crecer individualmente, para enfocarse en sus carreras, y luego regresar a una relación aún más fuerte. Lo que parece ser amor en pantalla, puede ser una conexión genuina que los impulsa a superar los obstáculos. La verdad que creo que va a sorprender a muchos es que su relación, sea cual sea su estado actual, es probablemente más resiliente y compleja de lo que podemos imaginar desde fuera. No podemos juzgar la profundidad de un vínculo solo por las fotos o los titulares. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento, apoyarlos en sus carreras, y esperar que, sea cual sea el camino que elijan, encuentren la felicidad. La verdadera sorpresa es la capacidad humana de amar y de mantener ese amor vivo, incluso en las circunstancias más desafiantes. Para resumir, hemos profundizado en la constante pregunta sobre la relación de Mert y Afra, analizando la dicotomía entre amor y distancia. Hemos explorado las pistas que nos dan sus carreras, sus redes sociales y los medios, reconociendo que la verdad suele ser más compleja de lo que aparenta. Hemos considerado cómo la distancia puede ser tanto un obstáculo como un catalizador para el fortalecimiento de un vínculo, y cómo la privacidad juega un papel crucial en la vida de las celebridades. En última instancia, la sorpresa reside en la resiliencia y complejidad de su relación, más allá de las etiquetas de amor o distancia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a desentrañar este misterio con nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el amor ha prevalecido a la distancia? ¿O hay algo más en juego? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus perspectivas son siempre valiosas para nosotros y nos encantan leerlas. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis, rumores y verdades sorprendentes sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo.